Muy buenas tardes a todas y todos los docentes, los estudiantes y las familias que se conectan a través de las redes de Perú Educa del Ministerio de Educación. Soy Sonia González desde la Unidad de Educación Ambiental y hoy nos convoca una fecha muy importante para celebrar, el Día de la Tierra 2026. Bajo el lema Nuestro poder, nuestro planeta, hoy queremos pasar de la preocupación a la acción. No somos espectadores de todo lo que sucede en el mundo, somos los protagonistas del cambio. Hoy entenderemos los retos que enfrentamos y conoceremos a un guardián silencioso de nuestra Amazonía. Les pido por favor que compartan esta transmisión en vivo y que se vayan poco a poco sumando, comenten de este importante evento. Va a ser muy interesante porque tenemos invitados especiales. En el chat van a poder encontrar un link para que puedan registrar su asistencia a todos los especialistas ambientales de la GRE y las UGELES a nivel nacional. Y también por el chat van a poder ir formulando sus preguntas. Estamos viendo que ya más se están uniendo. Les agradecemos por atender a esta invitación. Todas estas asistencias técnicas y webinars las preparamos con mucho esfuerzo desde la Unidad de Educación Ambiental para que ustedes puedan, con el conocimiento que adquieran en estos eventos, ser cada día mejores profesionales, integrar estos conocimientos a su labor diaria. Bien, entonces estoy dando unos minutitos para que cada vez se sumen más personas. Bienvenidos, bienvenidos desde los lugares que nos acompañan. Si quieren pueden dejarme ahí en el chat desde qué lugares nos visitan. Muy buenas tardes con todas y todos. Déjenos ahí en el chat saber desde dónde nos están visitando en esta transmisión especial por el Día de la Tierra, 22 de abril del 2026, bajo el lema Nuestro poder, nuestro planeta, el poder de todos para poder tomar acción respecto a lo que enfrentamos. Y precisamente para conocer sobre qué estamos enfrentando, es un gusto para mí presentar a la doctora Yolanda Guzmán. Ella viene en representación del Ministerio del Ambiente. Con ella vamos a profundizar en los grandes desafíos que enfrenta nuestra casa común, la Tierra, la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, y emprender una actuación atendiendo estos temas y comprender que actuar hoy es más urgente que nunca. Muchas gracias por su participación, porque se están sumando de las diferentes UGELES, de las DRE, gracias a los especialistas en educación ambiental a nivel nacional que se suman en este día importante a este evento organizado por la Unidad de Educación Ambiental. Doctora Yolanda Guzmán, bienvenida. Para conocer un poco más de ella, tengo que decir que también nos une una amistad de muchos años y para mí es un gusto tenerla aquí conmigo esta tarde. La doctora Yolanda es magíster en tecnología de productos forestales, ingeniería forestal, con estudios de doctorado en desarrollo sostenible y cuenta con amplia trayectoria y experiencia en investigación amazónica, gestión ambiental y cooperación internacional. Ha liderado muchos proyectos, hemos podido compartir juntas en proyectos internacionales, en pro de la Amazonía, y actualmente en el MINAM tiene el cargo de especialista en gestión del conocimiento, desarrollo sostenible, territorios indígenas y biodiversidad, con mucha experiencia en docencia universitaria y producción científica. Actualmente está impulsando la promoción de la investigación ambiental, articulando el conocimiento técnico, científico y tradicional para fortalecer la toma de decisiones
pasadas en evidencia. Es un gusto, doctora. Adelante, por favor. Ahí prendemos la camarita y su micrófono. Muchas gracias. Adelante. ¿El micrófono, doctora? Listo. Muchas gracias, Sonia, por la presentación y en representación de la Dirección General de Educación, Investigación y Ciudadanía, es que participamos y desde ya nuestro agradecimiento por darnos la oportunidad de compartir con ustedes nuestras reflexiones en conmemoración del Día de la Tierra. Desde esta expectativa de interactuar con una población muy relevante de nuestra sociedad, que son los docentes, los estudiantes, es que vamos a hacer algunas reflexiones porque el Día de la Tierra es vital. Con esta imagen, Naciones Unidas nos recuerda a través del lema nuestro poder, nuestro planeta, nos hace recordar que nuestras decisiones diarias moldean el futuro. Entonces, en síntesis, el mañana lo construimos hoy. Y esto es lo que reclama nuestro planeta para que cada una de nuestras decisiones sean reconociendo de que es nuestra casa. Como podemos ver en la siguiente lámina, el planeta está afrontando tres crisis planetarias: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y los residuos. La relevancia o el reto que nos da estas tres crisis planetarias, como podemos observar en la siguiente lámina, es que hay una fuerte interconexión. En la siguiente lámina, por favor, vemos de que esta interconexión está dada porque la deforestación es la que acelera el cambio climático y afecta la biodiversidad. La contaminación de los océanos, de los ríos, de los suelos, afectan los ecosistemas y por ende el hábitat de las especies. Y transversalmente, el cambio climático agrava la degradación ambiental y la pérdida de especies. Esta complejidad, esta interconexión de las tres crisis del planeta exigen una mirada con soluciones integrales y sistémicas. No podemos ver por partes. El planeta es uno y depende de sus multifactores. En la siguiente lámina vamos a empezar a ver la primera crisis, que es la alteración del clima. Esta alteración del clima se expresa en un aumento de la temperatura global, en la alteración de patrones climáticos y en la frecuencia de eventos extremos, sequías, inundaciones. Y esta alteración es debido principalmente al aumento, al incremento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. La alteración del clima se ve inducida por la quema de combustibles fósiles, como son el uso del petróleo, el carbón, incluso el gas, ¿no? Como ya dije, por la deforestación y degradación de los bosques. Y otra de las causas es por la agricultura y ganadería intensiva. Jadid nos hace reflexionar, entonces, ¿qué comemos? ¿Cómo relacionamos armoniosamente el cuidado del planeta con la agricultura y la ganadería? También es otro de los causantes de la alteración del clima está la industria y el transporte altamente contaminante. Y sobre ello está el consumo excesivo de energía. Entonces, el clima se expresa con este incremento de la temperatura. El reto es no llegar al 1.5 grados, ¿no? El incremento en 1.5 grados
y hacia ahí, y para lograrlo tenemos que reconocer cuáles son las causas para moldear nuestro comportamiento favorablemente en atacar a las causas de las alteraciones del clima. Como podemos ver en la siguiente lámina, el clima, esta alteración está incrementándose en los últimos años. Por ejemplo, del 2000 al 2025 es exponencial el incremento. Estamos ya alrededor de un incremento de 1.4 grados. Y este incremento de la temperatura global trae consecuencias, ¿no? Sequías, inundaciones extremas en la Amazonía, en la zona costera, ya estamos viviendo estos fenómenos de presentaciones de inundaciones, pero también de severas sequías. El año pasado tuvimos en la Amazonía dificultades con el transporte fluvial por la sequía. Ahora estamos viendo en la zona costera ya las inundaciones. También la afectación de los glaciares. El Perú es muy reconocido por los glaciares tropicales que tiene, pero esto cada año, según el inventario de los glaciares, va disminuyendo significativamente. Y lo que se expresa en escasez hídricas. Hay regiones del país que ya tienen estas expresiones de la escasez hídrica. En algunas zonas se ve el incremento del nivel del mar. Y también tenemos que la alteración del clima afecta también a la agricultura y a la salud humana. Estas son las consecuencias si es que nosotros seguimos haciendo acciones cotidianamente que van afectando e incidiendo en el incremento de la temperatura global. En el siguiente proceso que tenemos que tener en cuenta para enfrentar a la alteración del clima, tenemos que comenzar con cosas muy sencillas y cotidianas. ¿Qué se sugiere hacer desde la cotidianidad? Apagar los aparatos electrónicos cuando no usamos. Es parte de nuestra costumbre dejar todo enchufado. Y 10% del consumo se da justamente por tener los aparatos enchufados sin uso. Es algo sencillo que todos podemos hacerlo si es que comprendemos la relevancia de nuestras acciones frente al reto de la alteración del clima. Cambiar o reemplazar los focos tradicionales por focos ahorradores como son la luz LED. Utilizar electrodomésticos con sellos de eficiencia energética, las lavadoras, las secadoras, los microhornos, todos tienen indicaciones de cuánto es la eficiencia energética. Es más barato cuanto más energía gasta, pero es importante hacer este balance antes de tomar la decisión de una adquisición, porque lo que ahorramos al comprar un aparato de alto consumo, después lo pagamos en la factura mensual de la energía, ¿no? Después tenemos la costumbre también, más aún en las zonas tropicales, de dejar las refrigeradoras abiertas. Es otra práctica doméstica que debemos tener en cuenta, de solo abrir la refrigeradora cuando sea necesariamente apropiado, ¿no? Y no solamente ellos, tenemos varios aparatos en el hogar que podrían ayudarnos a ahorrar energía, que no solamente redunda en impactar positivamente en el ambiente, sino también en la economía del hogar. En la siguiente lámina podemos ver cómo se comporta o cómo se expresa la segunda crisis planetaria, que es la pérdida de la naturaleza y la biodiversidad. Esta es entendida como la disminución acelerada de especies, ecosistemas y diversidad genética.
Y sabemos de que muchas de las satisfacciones de nuestra cotidianidad vienen justamente de estos ecosistemas, de estas especies, las especies medicinales, la alimentación, la seguridad alimentaria, los ecosistemas, los humedales, por ejemplo. El transporte fluvial depende totalmente de cómo se manejan estos ecosistemas y la diversidad genética, que tenemos la riqueza en el Perú de contar con una diversidad genética silvestre que está en los bosques amazónicos, pero también tenemos la diversidad que viene de la agrobiodiversidad, que es gestado desde los saberes andinos. Entonces nosotros en el Perú tenemos esta gran riqueza de la diversidad biológica silvestre que está en los bosques naturales, pero también desde los saberes locales se ha construido una gran agrobiodiversidad, que por eso que somos muy destacados en el escenario mundial, porque tenemos cerca de 3.000 variedades de papas y otros productos nativos de la zona andina, ¿no? Pero ¿por qué perdemos esta diversidad biológica, sea silvestre o sea cultivada como es la agrobiodiversidad? Principalmente por la deforestación, por la expansión urbana desordenada, porque en el momento actual, por ejemplo, el alto precio del oro está induciendo, dinamizando la minería en forma intensiva, porque aún continuamos con sobrepesca y cazas ilegales, porque hemos favorecido la introducción de especies invasoras. Esta introducción de especies invasoras, tanto de peces como de especies vegetales, es uno de los problemas más álgidos que tenemos ahora en cuanto a la conservación de la diversidad biológica, ¿no? La introducción de especies que no son propias, porque allí siempre nos enfrentamos que es el desarrollo tecnológico para cultivar otras especies, ya lo dio la oferta del mundo y lo nuestro necesita recién conocerlo para construir tecnologías apropiadas, ¿no? Entonces, esas son las causas que nos generan pérdida de la diversidad biológica o biodiversidad. En la siguiente lámina podemos ver cuáles son las consecuencias de perder la biodiversidad. Se extinguen muchas especies. Tenemos en la historia la extinción del caucho, que era uno de los productos que se exportó hacia Europa, de esencias como el palo de rosa, que también se amenazó de extinción, y muchas otras especies de la Amazonía se han comercializado impropiamente, amenazando su extinción. Pero tan relevante como ello, perder la diversidad biológica es perder los servicios ecosistémicos. El agua es uno de los servicios más relevantes que tenemos, no solamente para el consumo humano, para el cultivo, para la minería, sino también para el transporte fluvial y transporte marítimo, ¿no? Entonces, estos servicios se ven amenazados cuando se propicia la pérdida de la biodiversidad. Pero también en el Perú, el servicio que ahora tiene mucha valía es el ecoturismo. Nuestro país es un punto de atracción turística internacional porque tiene una combinación de turismo arqueológico, histórico, pero también tiene de turismo por naturaleza, ¿no? Entonces, estos servicios no solamente son para cuidar el ambiente, sino también son oportunidades de generación de empleo, como es el turismo por naturaleza, ¿no? Otra de las consecuencias asociadas a la pérdida de la biodiversidad es la reducción de la oferta de alimentos. Las pesquerías, las frutas, el caso, por ejemplo, en la zona andina, la reducción de las grandes variedades de los cultivos nativos, ¿no? Todo eso se ve amenazado cuando se pierde naturaleza. Y otra de los impactos que tiene perder la biodiversidad
es que se generan desequilibrios ecológicos, generando hábitats que no propician la vida, sino más bien la extinción. Tener la pérdida de la biodiversidad y conocer las consecuencias nos debe inducir a acciones que eviten la intensificación de esta pérdida, como podemos ver en la siguiente lámina. ¿Cómo podemos evitar que se pierda la biodiversidad? Algo que últimamente nos afecta muchísimo y que es una preocupación es los incendios forestales, ¿no? ¿Y cómo se generan? Se sustenta que se generan por prácticas tradicionales de la agricultura, que en la Amazonía, por ejemplo, es una agricultura migrante que va cambiando porque va buscando suelos fértiles, pero también se da por descuido porque se quema la basura, porque se queman los residuos agrícolas, porque se fuma en zonas de vegetación y porque somos indiferentes a alertar sobre los incendios. Y cuando estos incendios se incrementan, principalmente en la época donde se da la siembra, en septiembre de cada año, hemos tenido incluso las situaciones de que se cierre el aeropuerto de Puerto Maldonado porque el humo no permite el aterrizaje de los aviones. Entonces tenemos que tener en cuenta de que los incendios pueden afectar grandemente, no solamente a la pérdida de la biodiversidad, también a actividades económicas, como por ejemplo el transporte aéreo, ¿no? Y otras acciones que nos pueden ayudar muchísimo es favorecer en la conciencia colectiva el beneficio de la arborización y la reforestación con especies nativas. ¿Por qué incidir en especies nativas? Porque el hábitat, o sea, las condiciones biológicas, físicas, de clima, de humedad, de temperatura, ya lo tenemos. Es más difícil traer especies de otros sitios y plantarlo en nuestro territorio. Sin embargo, por la oferta tecnológica que se suele dar, es que nosotros a veces promovemos el cultivo de especies exóticas y no promovemos las especies nativas. Allí es muy importante, por ejemplo, favorecer la búsqueda de los saberes, de los conocimientos locales para que no solamente sea fácil hacer la arborización con especies nativas, sino también con las especies no solamente favorecer la arborización con especies que vienen de afuera, sino también con nuestras especies nativas. Otro tema muy relevante y que en los últimos años se ha puesto en la agenda internacional es el rol de los polinizadores. Las abejas, las mariposas, las aves son muy relevantes para que haya pues, la reproducción, ¿no? Entonces, proteger a los polinizadores es un reto muy importante y eso pasa por conocer, para valorar que cada uno de estos seres vivos tiene un rol para favorecer la multiplicación de las especies. En el Perú tenemos un sistema de áreas naturales protegidas que lo promueve el Estado con el propósito de que tengamos bosques, que tengamos parte de los mares conservados, porque ahí está la reserva genética de las plantas, de los animales, de los peces. Entonces, las reservas naturales protegidas también tenemos que verle como una alternativa que nos está coadyuvando a mantener la reserva de la vida y no como un obstáculo para el desarrollo urbano o para los cultivares. Tenemos que verle como un espacio de cuidado del bien público, ¿no? Y también es relevante en la zona andina proteger los manantiales, en la zona costera y amazónica, los humedales, los bofedales, esos son ecosistemas de mucha importancia que mantiene una diversidad biológica. Por ejemplo, en la Amazonía tenemos el abanico del Pastaza, que incluye el lago Rimache, que tiene la reserva más grande de peces, que son más o menos 300 especies de peces continentales.
esos humedales que están en la Tenda del Marañón, debemos protegerlos porque son, además de ser la reserva de estas especies, son muy valiosos para la captura y almacenamiento del dióxido de carbono. Entonces tienen doble rol que son importantes reconocerlo en este día de cómo enfrentar la pérdida de la biodiversidad. Y acá cerca a Lima tenemos las lomas costeras que también son de alta vulnerabilidad frente al urbanismo que tienen de las grandes ciudades. Y proteger significa tener comprensión y conciencia de su valor. Y allí ustedes como educadores tienen un rol muy importante. En la siguiente lámina podemos ver que la tercera crisis que tenemos es la contaminación, ¿no? Y la contaminación no solamente es del agua, es del aire y del suelo. Y esto es generado por el manejo de residuos sólidos, por sustancias tóxicas, y son causadas por una producción industrial contaminante, pero sí una comprensión y un conocimiento del usuario de todo el impacto que tiene de contaminación una refrigeradora, por ejemplo, un microondas. Esa falta de comprensión es la que complica la magnitud de la contaminación. También tenemos el uso excesivo de plástico de un solo uso. Todos vamos al mercado y todos salimos con para cada producto una bolsita, ¿no? Entonces, esta práctica de facilitarnos el transporte de los alimentos o de las bebidas en exceso se ha convertido en un gran problema de la humanidad. Y adicionalmente tenemos el inadecuado manejo de los residuos sólidos que se da desde el nivel local. Tiramos la basura a los ríos, a los mares o tiramos en la calle. Entonces, toda esta práctica inadecuada de los residuos sólidos generan contaminación. Además que las que aportan ya los vehículos y las fábricas de ladrillos, de cemento y todas las otras líneas que también son necesarias para la vida. No podemos decir que no se haga ladrillos, pues sino cómo se hacen las construcciones. Pero entonces ahí la comprensión del impacto y qué podemos hacer para aminorar ese impacto es allí donde debemos incidir desde la educación, ayudando a mejorar la comprensión. Y por el otro lado, el uso indiscriminado de sustancias químicas en todo lo que hacemos en la casa, en los hogares. Pero ¿qué podemos hacer para frenar esta situación, ¿no? Primero, reconocer de que la contaminación no tiene consecuencias directamente en la salud humana. Las enfermedades respiratorias y las cardiovasculares son las principales consecuencias de un problema de contaminación del aire. Y la contaminación de los ríos y los océanos afecta directamente a la vida de las otras especies, tanto animal como vegetal. Los suelos degradados no permiten ser cultivados. Se afecta la fauna y la flora por la contaminación y la contaminación por microplásticos que ya se ha encontrado en peces tanto de la Amazonía como de la zona costera. Son los es la contaminación que día a día va minando la salud humana. Ahora, ¿qué nos toca hacer frente a eso? En la próxima lámina se presenta algunas de las acciones que podría contribuir a superar la crisis relacionada con la contaminación. El consumismo que tenemos, la televisión, la radio y las redes sociales siempre nos dan buenas oportunidades cómo satisfacer nuestras necesidades. A veces caemos en esa tentación de consumir, pero una manera de evitar la contaminación es usar lo necesario, es decir, consumir menos, y si consumimos, favorecer la reutilización, la reparación y el reciclaje. Y en esto los gobiernos locales tienen un rol muy relevante que indiscutiblemente la escuela debe coadyuvar.
evitar plásticos de un solo uso, favorecer la elaboración de compost con los desechos de los alimentos, con todo lo que se puede biodegradar, porque al tener este insumo podemos favorecer los cultivos de las flores, de las plantas medicinales, de las hortalizas, incluso en la casa, ¿no? Organizar el depósito de los residuos peligrosos que nos dan las pilas, los aceites, la medicina, todos los artefactos electrodomésticos. A veces no tenemos conciencia de lo que significa la contaminación que nos dan estos equipos o insumos como son las pilas y lo tiramos, ¿no? Debemos procurar una disposición adecuada y optar por transporte sostenible. Muchas ciudades de Perú es muy favorable andar en bicicleta, a caminar, pero aquí es una responsabilidad compartirlo con los que administran las ciudades y la población. Debemos favorecer el transporte sostenible para reducir emisiones, favorecer las caminatas, el uso de bicicletas con condiciones de seguridad, ¿no? Y evitar que para todo utilizar plástico. A la bolsa de plástico le volvemos a poner plástico para que poder colgarlo. O sea, tenemos práctica en los últimos 30 o 40 años de usar intensivamente el plástico. Entonces, eso es lo que tenemos como problemas o crisis ambientales y algunas sugerencias de acciones. Pero la pregunta es, ¿cuál es el rol de la educación ambiental frente a estas tres crisis? ¿No? La educación ambiental no, es desde nosotros que estamos en la gestión ambiental, es muy estratégica para transformar valores, comportamientos y modelos de desarrollo, ¿no? ¿Cómo puede contribuir? Generando una conciencia ambiental. Pero para generar conciencia ambiental necesitamos comprender lo que no se conoce, no se ama, ¿no? Y promover cambios de comportamiento con las acciones que se ha dicho anteriormente u otras que cada uno en su contexto puede identificar. Fortalecer una ciudadanía ambiental, reconociendo que todos tenemos derechos, pero también tenemos deberes para una vida colectiva, desarrollando capacidades para que las personas tengamos una capacidad de innovar con soluciones ambientales, promover una cultura ambiental con base a los valores, impulsar la acción comunitaria, siempre poniendo como un espejo el bien común. Ese rol de la educación ambiental puede muchísimo ayudar. Tenemos que cambiar a las personas para que pueda cambiar la situación. En la siguiente lámina, nosotros hemos tratado de sintetizar resultados. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos prioritarios de la Política Nacional del Ambiente al 2030 es la mejora de los comportamientos ambientales con acciones hacia el desarrollo sostenible. Para lograr este objetivo, nuestra comprensión está en que organicemos el conocimiento a través de la gestión del conocimiento, pero poniendo en valor el conocimiento local, el conocimiento tradicional y el conocimiento científico. Porque esa complementariedad entre el conocimiento de la gente, entre el conocimiento de las comunidades locales e indígenas, el conocimiento de los que administran los recursos y las ciudades, más el conocimiento científico, puede ayudar a mejorar la comprensión, ¿no? Y aquí la educación ambiental, cuyo impacto debe ser la construcción de una conciencia ambiental amigable con el ambiente, tiene que coadyuvar con una mejor comprensión de estas crisis, de sus causas, de sus consecuencias, transmitir las valoraciones y también inducir las responsabilidades individuales y colectivas que tenemos. Pero
tan importante como la educación ambiental, identificamos a la comunicación ambiental, porque necesitamos construir la motivación desde la experiencia, desde la participación, pero con un enfoque contextual. El desarrollo no es igual para todo el país, el desarrollo es contextual y es allí donde vemos la relevancia de poner en valor a los saberes, a los conocimientos tradicionales, a la experiencia de la gente, de los administradores de los recursos naturales, de las ciudades, para que con todo este conocimiento podamos construir conciencia y motivar la participación colectiva frente al bien común que nos está reflejando la demanda del planeta. Muchas gracias por la exposición y finalmente quiero transmitirles esta reflexión, que las 3 crisis ambientales representan una amenaza global para la vida, la economía y el bienestar humano. No es solamente un problema de ambientalistas. Está involucrado la economía y el bienestar humano. El 64% de nuestra economía nacional es dependiente de los servicios ecosistemas del Perú. Entonces, en la medida que conservemos los servicios ecosistémicos, dentro de ellos el agua, por ejemplo, la economía del Perú está salvaguardada. Pero ello requiere superar cambios estructurales en los modelos de producción y de consumo. El consumo debe ser tratado con prioridad porque somos más los que consumimos que los que producen, ¿no? Y favorecer una transformación cultural. Y en este contexto, la educación ambiental no solo debe informar, sino que tiene que transformar actitudes, fortalecer capacidades, y fortalecer capacidades no solamente es enseñar, sino también crear institucionalidad, buenas prácticas para movilizar acciones colectivas y con ello crear condiciones hacia el desarrollo sostenible y la resiliencia para enfrentar estas crisis del planeta. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Yolanda. Realmente muy enriquecedor todo lo que ha compartido, con toda esa gran experiencia que tiene en los diversos ecosistemas, ¿no? Usted nos comentaba sobre cómo estas crisis se han venido dando durante el tiempo y qué incidencia ha tenido en ecosistemas tan emblemáticos como los amazónicos, por ejemplo, que usted conoce bastante bien. Estoy más que segura que todos los docentes, los especialistas en educación ambiental que comparten con nosotros esta transmisión, se están enriqueciendo mucho de esos conocimientos y seguramente muchos se preguntarán cómo obtener esta información, cómo obtener las presentaciones. Les vamos a pedir por favor que se registren en el chat del Facebook. Los registrados van a tener ese premio de recibir las presentaciones que se van a compartir esta tarde en este importante webinar por el Día de la Tierra, 22 de abril. Recuerdo un poco el lema, nuestro poder, nuestro planeta, y como nos decía la doctora Yolanda, con todas esas acciones, a propósito de enfrentar cada una de estas 3 crisis que nos aquejan, definitivamente vamos a demostrar nuestro poder, ese poder que pide Naciones Unidas, que recordemos en su lema de este año. Quiero agradecer la participación de quienes nos visitan de las diferentes regiones, felicitar a Huancavelica, que es la región con mayor cantidad de participantes, de especialistas de educación ambiental, también a Junín, también a La Libertad, a Huánuco, a Ica, a Lambayeque, también nos visitan aquí cerquita de Lima Metropolitana, están participando en esta transmisión especial. Doctora Yolanda, yo tenía un par de preguntas, algo breve, porque ya tenemos también a nuestra invitada, es una invitada que sin duda va a compartir un tema que les va a interesar a todos. Al inicio había mencionado que hay un guardián silencioso en nuestra Amazonía. Y vamos a ver cómo ese guardián silencioso nos está ya acompañando
justamente a protegernos y a tomar acción sobre esta triple crisis ambiental. Una pregunta breve, doctora, sobre esta triple crisis, un mensaje para que quizás recordar a quienes se han sumado recientemente a la transmisión. ¿Por qué es tan importante que las soluciones que busquemos sean integrales y no tratemos cada problema por separado, doctora Yolanda? ¿Qué nos puede comentar? El ecosistema es la integración de varios fenómenos. El planeta está comentaba de que los ecosistemas integran fenómenos y, por ejemplo, esta fuerte interconexión entre el cambio climático, la pérdida de la diversidad y la contaminación es indivisible. Si nosotros contaminamos los ríos, afectamos el hábitat de los peces. Y si los peces ingieren el plástico cuando consumimos ese pescado, nos estamos afectando con los microplásticos. Entonces, todo es una interconexión. La vida no se puede departamentalizar, no se puede fragmentar. Lo que pasa en la zona alta de la Amazonía, Amazonas, la afecta a la zona baja como Loreto. Lo que hace en la zona costera también le afecta a la zona amazónica. O sea, no es que vamos a separar ni políticamente por departamentos ni por fenómenos. Hay una fuerte interconexión. El hábitat está influenciado por el cambio climático. El hábitat es la casa de cada uno de los seres vivos. Se afecta por el cambio climático, se afecta por los incendios, por la deforestación. Entonces, no es posible separar. Inicialmente, nuestra insuficiente comprensión de estos fenómenos hacía de que veamos la biodiversidad separado del problema del cambio climático y de la contaminación. Pero cuanto mejor comprendemos, vamos viendo que hay una fuerte interrelación y eso exige un enfoque ecosistémico. Todo tenemos que ver fuertemente interrelacionado. O sea, no es posible aplicar la teoría disciplinaria, sino la teoría de la complejidad en todo lo que observamos y de lo que hacemos, porque hay una fuerte dependencia entre seres vivos, sean animales, plantas o seres humanos. Gracias. Excelente, doctora Yolanda. Muchas gracias. Y aquí hay una pregunta específica sobre la educación ambiental. Usted aseguraba, bueno, y nos mostraba en la presentación que la educación ambiental debe transformar valores y comportamientos. En su experiencia, ¿cuál es el primer paso para que una persona pase de conocer el problema a actuar por el bien común? Perdón. Bueno, creo que no me sale la imagen. Ya para pasar del individualismo a la colectividad es una transformación social que se requiere. Es sentirnos parte de un colectivo, ¿no? Y la vida es en comunidades, tanto de los seres humanos como de las plantas y los animales. Hay una comunidad, porque hay una fuerte interdependencia. Entonces, mejorar nuestra comprensión individual puede incidir en el comportamiento del siguiente y del siguiente y del siguiente. Por eso el liderazgo es que puede mover, porque un buen líder hace que una multitud siga, porque hay esa actitud del ser humano de cuando entiende, cuando es motivado, seguir lo que hace el líder, ¿no? Y así como hay en los seres humanos liderazgos, también hay entre los animales, ya sea por la disponibilidad de los alimentos. En los ríos, por ejemplo, no todos los peces están en la profundidad. Lo que conocen la Amazonía o viven en la Amazonía saben que la carachama está en el fondo, pero el boquichico, que es una de las especies más comerciales que se vende en todos los mercados de la Amazonía, está en la parte más
superficial. Entonces, hay nichos de ocupación. Entonces, esa interdependencia hace de que tengamos que vivir desde lo individual formando comunidades. Y lo pasa en nuestro barrio igual. Si todos botamos la basura, nuestra calle se ensucia, pero si todos ponemos la basura en orden, vendrá alguien a recoger para hacer reciclaje, ¿no? Entonces, la educación ambiental, desde mi comprensión, tengo experiencia en docencia universitaria, nunca tuve el privilegio de enseñar a nivel primario ni secundario, debe ser muy complicado formar la conciencia de los niños, pero desde mi experiencia en docencia universitaria puedo decir de que la educación sí puede transformar, pero la transformación no es solamente capacitación, ¿no? Es fortalecer capacidades desde la institucionalidad, desde las buenas prácticas, desde asistencias técnicas. Es un complejo de acciones que fortalecen las capacidades. Y recordar que capacitar solamente enseña, pero fortalecer las capacidades transforma. Y buscamos ahora una transformación social porque nuestros patrones actuales de consumo nos están llevando a esta situación de contaminación que afectan los ecosistemas y con ello la pérdida de la biodiversidad y que también puede incidir en el incremento de la temperatura. O sea, es una interconexión de consecuencias. Por lo tanto, necesitamos mejorar muchísimo la comprensión y respetar al conocimiento local, al conocimiento tradicional, porque de allí esa sabiduría puede acelerar nuestra comprensión, no separar la escuela de la comunidad. Yo tuve la oportunidad de trabajar con poblaciones indígenas y vi de que las respuestas que dan a la vida cotidiana no vienen de la escuela, no viene de la universidad, sino viene del saber de las poblaciones locales, ¿no? Entonces, ese saber tenemos que reconocerlo, valorarlo. En la zona andina, por ejemplo, la salud es totalmente dependiente de las plantas medicinales, como lo es también en la Amazonía, ¿no? Entonces, esos saberes que resuelven la vida, debemos prestigiarlo, reconocerlo, porque eso es lo que también favorece la conservación del planeta. Muchísimas gracias, doctora Yolanda. Excelente, muy clara su explicación. Estoy más que segura que nuestros especialistas de educación ambiental ya han tomado nota de esas recomendaciones y una vez que se inscriban en el link van a poder tener toda su presentación completa. Muchas gracias. Ahora voy a invitar a nuestra siguiente invitada. Ella es Rocío Bardales. Rocío Bardales es bióloga de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, especializada en la ecología de mamíferos en bosques amazónicos. Ha trabajado en proyectos de monitoreo con cámaras trampa en diversas regiones del Perú y en el Pantanal brasileño, colaborando con instituciones como CERNAMP, San Diego Zoo Global y Pantera. En el 2022 cursó un diplomado de posgrado en Conservación Internacional y de Vida Silvestre en la Universidad de Oxford y desde 2024 se desempeña como oficial asociada en Vida Silvestre en WWF, donde lidera el diseño del monitoreo poblacional del jaguar y la socialización de los resultados a las comunidades locales. Ya escucharon jaguar, así es que ya presumen que él es nuestro guardián silencioso del que hemos estado hablando desde un inicio. Adelante, Rocío. Muchísimas gracias por participar. Sí, hola, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para empezar. ¿Me confirman, por favor, que pueden verla? Sí, adelante. Listo. Ok. Bueno, yo les vengo a hablar aquí un poco del jaguar y de la historia de conservación que tenemos en nuestro trabajo como WWF Perú.
¿Por qué el jaguar? El jaguar es el felino más grande de América. Es el único felino que puede rugir en nuestro continente. Y además es una especie que estaba prácticamente distribuido en todos los países del continente, excepto en unas zonas muy al norte y unas zonas demasiado al sur, ¿no? Entonces, todas estas zonas amarillas que pueden ver en el mapa es las zonas en donde se encontraba anteriormente el jaguar, pero ahora solo se encuentra centralizado en estas zonas de verde claro, con algunos ejes de puntos importantes de conservación, que son estas zonas verde oscuras, en donde BBF trabaja arduamente con las personas para poder conservar a la especie. ¿Por qué nos enfocamos en el jaguar? Los jaguares representan bosques saludables. ¿Por qué? Porque es una especie sombrilla. ¿Qué significa que un jaguar sea una especie sombrilla? Que al ser un predador tan grande, necesita un amplio espacio para poder vivir. Y entonces, si protegemos a este individuo de jaguar, protegemos a todos los animales que viven dentro de este espacio. Entonces, el jaguar cumple una función de protector. Entonces, por eso le llamamos una especie sombrilla. Además, al estudiarlo, también nos permite conocer otras especies, ya que el jaguar comparte hábitat con otros animales que forman parte de sus presas. Se encuentra amenazado por el cambio de uso de tierra, la deforestación, incendios forestales y algunas actividades ilegales, como la tala ilegal o algunos cultivos ilegales y minería ilegal. También hay poco conocimiento acerca de esta especie, de su población, especialmente en la Amazonía, ya que al ser un hábitat tan frondoso y de difícil acceso, hay pocas investigaciones acerca de su población dentro de la Amazonía. Entonces, como BBF Perú, trabajamos en paisajes y uno de los paisajes en donde trabajamos es el paisaje Amazonía Sur. El paisaje Amazonía Sur consiste principalmente de la región de Madre de Dios, un pedacito del sur de Ucayali, alguna parte de Cusco y también una partecita del norte de Puno. ¿Dónde concentramos en estos momentos nuestras actividades? Pues se concentran alrededor de la interoceánica, que pueden ver aquí. Alrededor de la carretera interoceánica existen diferentes actividades económicas que se realizan, que son concesiones forestales maderables, concesiones de castaña, ganadería regenerativa, hay comunidades nativas y también realizamos actividades de restauración. ¿Cuáles son nuestras actividades principalmente con estas personas? Es asegurar que ellos sigan haciendo sus actividades económicas que les dan sustento, a la vez que hacemos que esas actividades sean sostenibles con el tiempo y con la naturaleza para asegurar que puedan seguir usando estos servicios que la naturaleza les da, pero también que ellos puedan ayudarnos a proteger todo este bosque. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros hacemos un monitoreo instalando cámaras trampa. Para los que no han escuchado de las cámaras trampa antes, las cámaras trampa son unos dispositivos que tienen un sensor de movimiento y de temperatura, que este sensor cada vez que detecta un movimiento delante de la cámara, se activa y toma fotos y videos dependiendo de la configuración. Entonces nosotros instalamos estas cámaras trampa dentro del bosque y nos vamos. Y luego los animales pueden pasar libremente y nosotros podemos ver qué animales se encuentran dentro de ese bosque sin necesidad de estar presentes todo el tiempo. Entonces aquí les mostramos un poco en este mapa de dónde hemos instalado ya cámaras trampa, en concesiones forestales, en zonas ganaderas, que son estos pequeños puntitos amarillos, en zonas castañeras y en 2 comunidades nativas. Entonces, ¿qué información obtenemos de estas cámaras trampa? Obtenemos este tipo de fotos en donde se puede ver diferentes especies de animales y, por supuesto, al jaguar, y obtenemos la fecha y hora en donde la especie fue registrada.
Además, ¿en qué nos ayuda tener estas fotos de jaguar? Nos ayuda en que cada jaguar tiene estos patrones que se llaman rosetas. Y cada patrón de rosetas es distinta por individuo, son como sus huellas dactilares. Entonces no hay un jaguar igual al otro. Y esto nos permite identificar cuántos individuos de jaguares hay en cada zona o área de bosque o en concesión en donde trabajamos. Entonces, ¿qué se hace con esta información? Esta información científica que se obtiene del monitoreo se vuelve una serie de números que a nosotros como científicos nos sirven, ¿no? Como que, por ejemplo, la densidad, cuántos jaguares hay por cada 100 kilómetros cuadrados, o cuál es la abundancia, pero ¿cómo traducimos estos resultados que a nosotros nos sirven para nuestros reportes científicos o para el reporte a nuestros donantes? ¿Cómo lo convertimos en una información fácil de digerir para las personas que viven dentro de este bosque? Pues nace la Feria Jaguar. La Feria Jaguar busca devolver conocimiento a la gente con la que compartimos en campo todas nuestras actividades de sostenibilidad y de monitoreo de fauna silvestre. Entonces, la Feria Jaguar nace como una marca a partir recién desde el año pasado, una marca que busca socializar los resultados que tenemos del monitoreo jaguar de una manera sencilla hacia la población y devolverles ese conocimiento. Nace de un pedido en realidad de las propias personas que están acostumbradas a que llegue el científico o la persona, ¿no? La organización, tome datos y luego se vaya y luego nunca sepa qué pasó con los datos o para qué los tomó. Entonces, nosotros queríamos cambiar ese chip y devolver el conocimiento porque sabemos que estas personas son las que viven el día a día en este bosque y son las que necesitan aprender a protegerlo. Pero no solo que lo protejan porque sí, sino que aprendan y que se conciba dentro de sí por qué es importante para ellos conservarlo. Entonces, ¿cómo funciona la feria? La feria funciona dándoles la bienvenida a la República Jaguar. En esta República Jaguar nosotros les entregamos un pasaporte de ciudadanos. En este pasaporte ellos ponen sus nombres, en la parte interior hay cierta información acerca de la especie del jaguar y luego hay otra hoja en donde tienen un espacio en blanco donde se pueden poner visas. ¿Para qué son estas visas? Es porque nosotros hemos dividido la primera fase, la primera parte de la feria, consiste en que cada uno de los ciudadanos tiene que llegar a visitar 4 países y obtener sus 4 visas. En cada uno de los países hablamos de cosas distintas. Por ejemplo, en el primer país o módulo, que lo llamamos biodiversidad. ¿Qué hacemos en este módulo de biodiversidad? En el módulo de biodiversidad se usan los sentidos, se usa el tacto, se usa la visibilidad, se usan los sonidos también de los animales, usamos letreros de nombres comunes con los que ellos conocen, pero también de nombres científicos para que se vayan adentrando también a ese tema. Y les hablamos un poco de cuál es el rol de cada una de estas especies dentro de su bosque, cómo es que cada una se interrelaciona con la otra y cómo es que forman una comunidad en equilibrio en la naturaleza. En el siguiente país hablamos ya sobre el jaguar. En el jaguar primero empezamos especificando cómo es diferenciar al jaguar dentro de todos los felinos manchados que existen en el mundo. Y sobre todo tratamos de inculcar el nombre de jaguar o torongo, que es el nombre que tenemos nativo para el jaguar en nuestro país, en lugar de el tigre, por ejemplo. Muchas personas conocen a este animal como tigre en la Amazonía y algunas veces nos sorprende, pero es porque es un nombre que vino desde la colonización, ¿no?
Entonces, queremos apropiarnos más de nuestros nombres castellanos como jaguar, botorongo. Los enseñamos a distinguirlos. Luego se aprende cómo identificar a un jaguar. El proceso que, por ejemplo, nosotros hacemos desde una base científica, les explicamos de una manera más gráfica, disfrazamos, entre comillas, a uno de los participantes de jaguar y los demás reciben fotos de diferentes individuos de jaguares y tienen que encontrar qué jaguar es. Entonces los acompañamos en este proceso para que ellos se vayan empapando de todo lo que es nuestro trabajo, pero desde una parte mucho más visual y más divertida. Luego hablamos un poco de la importancia del jaguar en su bosque y qué pasaría si el jaguar no estuviera. El jaguar es una especie que es clave para la conservación de la Amazonía porque ayuda a equilibrar las poblaciones de herbívoros, ya que si tendríamos demasiados herbívoros, estos herbívoros empezarían a comer todos los brotes de las plantas y cambiaría la estructura del bosque. Un retoño de árbol no llegaría a ser un árbol adulto, ya que un herbívoro llegaría y ya se lo comería antes de que llegue a crecer. Entonces, esa es la función que cumplen los carnívoros. Entonces, el siguiente país que se visita es el de coexistencia. ¿Qué se hace en el país de coexistencia? Hablamos un poco de cómo es que las personas podemos tomar medidas para proteger a nuestros animales domésticos. Se hace una metáfora de cómo es que nosotros protegemos nuestras cosas de valor en nuestra casa, ¿no? En contra de los ladrones, de la criminalidad. Y cómo es que también necesitamos tomar acciones para proteger a nuestros animales domésticos y no dejarlos libremente, para evitar estos eventos de conflicto en donde puede venir un jaguar o otro predador, un puma, un ocelote, que puede venir y atacar a su ganado, a sus gallinas y generar una especie de conflicto y de sinsabor de las personas, ¿no? Que este animal me está haciendo daño y o sea, esto genera, ¿no? Que no haya una buena visión hacia la naturaleza, pero lo que nosotros queremos inculcar es que ellos tomen medidas para evitar este proceso de conflicto. Y el siguiente módulo o país que visitan, en el caso del año 2025, fue el de Castaña, o en el Castañal. ¿Por qué? Porque trabajamos con muchos concesionarios de castaña en el año 2024 cuando se hizo el monitoreo y decidimos hacer un país específico acerca de la castaña. La castaña es un árbol muy importante en la Amazonía de Madre de Dios, ya que en el Perú es en el único lugar donde crecen estos árboles de manera tan densa y tan continua, y es un producto del que vive mucha gente en Madre de Dios. Entonces, parte de la ecología de este árbol, ¿no? Está prohibido talarlo por ley en Madre de Dios. Y estos árboles están comunicados entre sí. Entonces, cada vez que desaparece un área donde habían castañas, si queda, por ejemplo, una castaña abandonada en medio de un pastizal, esa castaña va muriendo. Aunque no la corten, aunque no le hagan nada, va muriendo porque ya no tiene conexiones con el resto del bosque. Entonces, esta información es la que traemos de nuevo aquí. Les recordamos la importancia de su castaña, aparte del valor económico, sino también del valor ecológico y cómo las especies que viven dentro de este bosque con castañas también ayudan a que la castaña se mantenga saludable. Finalmente, en la etapa 2 de la Feria del Jaguar tenemos un reconocimiento a los aliados. ¿Qué significa esto? Nosotros entregamos cartillas con fotografías de mamíferos por cámaras trampa, con sus nombres comunes, con qué es lo que comen, ¿no? Su dieta. Y es como un álbum de fotos, en realidad, como un álbum de figuritas que hacíamos cuando éramos más pequeños. Y les damos unas marcas para que hagan check cada vez que llegan a ver al animal en su bosque. Y además los personalizamos. Si llegan a ver en la foto de la esquina superior derecha, pueden ver que la cartilla de la señora no es igual a la cartilla del señor. O sea, tienen una foto distinta de frente. ¿Por qué pasa esto?
porque en cada una de las concesiones con las que trabajamos sale un jaguar o más jaguares distintos. Y entonces a cada persona se le da la foto de su jaguar, del jaguar que convive con ellos en su área. Y de esta manera luego les damos una foto en grande, ¿no? De buena calidad del jaguar que salió dentro de su concesión. Y hacemos un proceso que le llamamos bautizo de jaguares. ¿Qué busca este bautizo de jaguares? Que ellos mismos le den un nombre único a ese jaguar para que lo identifiquen y para que de esa manera se apropien, ya que las personas no pueden proteger algo que no conocen, ¿no? Y entonces cuando lo conocen y cuando lo reconocen de entre una diferente cantidad de animales y saben que ese es mi jaguar, no sé, me recuerdo algunos nombres que pusieron, ¿no? Panchita, mi gatita, la tigresa, por ejemplo, fueron nombres. Entonces ya saben que es su jaguar, ¿no? Y entonces genera un instinto de apropiación y poder conservar de alguna manera a estos animales. Y bueno, si bien es cierto, nosotros trabajamos más con las personas ya adultas, todas estas actividades se realizan de manera familiar. Y creemos que todos estos materiales han llegado de alguna forma a manos de niños. Y también teníamos niños presentes durante la feria, a los cuales también se les contestaba preguntas. Teníamos actividades para ellos, como actividades para colorear, actividades de hacer sus propias mascaritas de jaguar, porque en cada jaguar tiene manchas distintas, así que cada uno tenía una máscara distinta según cómo la pintara. Entonces, de alguna manera vamos comprometiendo a toda la familia en este proceso de conservar el bosque y conservar al jaguar. Por ejemplo, acá el señor René nos contaba acerca de cómo el bosque es su lugar de trabajo y cómo a él no le gusta cazar, ¿no? Porque él considera que son sus animales. También tenemos, por ejemplo, a la concesionaria que nos dice que se dio cuenta que necesita proteger a los jaguares, ¿no? ¿Y por qué? Tenemos al señor Artidoro, por ejemplo, que nos acompañó directamente a instalar las cámaras y luego estuvo en este proceso de ver todas las fotos que salieron en esas cámaras que él nos ayudó a instalar. Y de esa manera vamos comprometiendo a las personas de la comunidad en la misma actividad que puede llegar a ser técnica o científica en algún punto, pero queremos hacerlo de una manera que, aunque nosotros apoyamos de manera en ciencia, ellos en algún punto ya van a saber dónde deben colocar la cámara, por qué, cómo revisar las fotos, que es un proceso a largo tiempo, y esto nos ayuda a hacer que nuestras actividades sean sostenibles y se comprometa en la conservación del jaguar. Y por último, quería compartirles el video de la feria de jaguar, pero no estoy segura que haya puesto para compartir con audio. Entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir rapidito otra vez para asegurarme. Listo. Ya. Hemos aprendido en la comunidad a querer a nuestros animales, a protegerlos. Ahora más que todo al jaguar que le teníamos como un animal malo, ¿no? Ahora sabemos por qué hay ese animal fuerte en nuestro bosque. Para mí el jaguar es un animal fuerte, dominante, es un protector también del bosque. En lo profundo de los castañales, una fuerza silenciosa protege el bosque, el jaguar. Y hoy lo celebramos como símbolo de territorio, fuerza y futuro. Especialmente vine aquí porque en mi centro castañero hay como 5 colpas y en esas colpas han puesto cámara trampa y de lo cual hemos visto que entra de toda clase de animales. Me he sentido algo emocionada a escuchar que un animal ruge
Y después al escuchar a mis hermanos antiguos, a los ancianos, sentirse alegría y conocer a los animales que ellos antes, ¿no?, han escuchado. La verdad que la feria de hoy ha sido muy interesante, ¿no?, donde me agrada que se pueda concientizar a todas las personas, ¿no?, los castañeros, a que debemos de guardar y valorar lo que tenemos dentro de nuestros bosques, como que es la fauna, la flora. Todo es gracias a cada uno de los castañeros que puede estar siempre monitoreando y viendo sus bosques, evitando la caza furtiva. Ya no mato, más bien les protejo. Me da pena de mandarle un tiro a un animal, me da pena. Son como mis animales, como si yo hubiera criado. Algunos no, ven un tigre de frente, en cambio yo no, me gusta convivir con los animales. La Feria del Jaguar nos reunió para explorar, aprender y reconocernos en el corazón del bosque. Descubrimos huellas, escuchamos sus sonidos y sobre todo entendimos su rol. El jaguar es un aliado. Cuando el jaguar está en tu monte es porque está, por decirlo completo, ¿no?, entre la flora y fauna. La tigresa es bonito, siempre representa de la selva, tampoco no podemos decir que es malo, no, es muy lindo. Yo le quiero, nunca puedo matar, nunca puedo odiar. Decíamos, ¿no?, ¿cuál de estos animales es más importante para ustedes? Y yo digo, no, todos son importantes porque todos cumplimos un rol importante, cada animal cumple un rol importante. Y con esto la comunidad reflexiona. Respetamos ahora al tigre, al jaguar, su valentía, nos enseña a nosotros también, igual queremos ser fuertes como el tigre, rugir como el tigre cuando les consumen, cuando vienen a nuestros bosques, ser como ellos. Donde el jaguar vive, el bosque vive. ¡Te quiero vivo, jaguar! Listo. Y bueno, desde nosotros, aparte de esta feria que llevamos con las comunidades, con los castañeros, hemos tenido una serie de ferias en distintas partes de Puerto Maldonado, también aquí en Lima, como haciendo unas mini ferias en donde adaptamos todo este material que produjimos para la feria para otro público, ¿no? Para el público de aquí. Entonces es un material bastante adaptable a diferentes públicos y nosotros siempre, bueno, estaremos comprometidos en poder compartirlo, ya que nos ayuda a poder difundir más información acerca del jaguar y la importancia de protegerlo. Muchas gracias. Rocío, muchísimas gracias. Realmente impactante la labor de WWF. Proteger al jaguar y sin duda proteger el agua, la vegetación, los bosques, el aire, todo el ecosistema que colinda a nuestras ciudades y como has mostrado cuán importante es la convivencia de estos animales en esas poblaciones, como la comunidad castañera, que son miles de comuneros que trabajan con la castaña en Madre de Dios, efectivamente. Queremos agradecerte. Llegamos en realidad al cierre de esta transmisión. Quiero recordar a quienes se han sumado que se inscriban en el chat, por favor, para tener este material tan bueno y tan bonito que hemos visto esta tarde con las invitadas especiales a esta transmisión por el Día de la Tierra. Ya estamos llegando al cierre de la transmisión, pero nuestro compromiso recién empieza. Recordemos que la sostenibilidad no es una meta lejana, sino un hábito diario. Empoderémonos y seamos parte de la solución. Gracias a la doctora Yolanda Guzmán del MINAM y a Rocío Bardales de WWF Perú por acompañarnos. Y gracias, y los felicito a cada uno de ustedes por ser el motor de la educación ambiental en el país. Muchas gracias a quienes se han sumado, a los especialistas de educación ambiental, a nuestros brigadistas de educación ambiental y GRD.
Nos vemos en la próxima edición. Recuerden, nuestro poder, nuestro planeta. Muy buenas tardes, mi nombre es Sonia González. Hasta la próxima.